Hola. Bueno, solo 15 minutos de retraso a la española. Lo siento por los problemas técnicos. Ahora solo falta que esto vaya. Esto se me iba a tomar por saco. Bueno, en fin. Qué guay esto de la tecnología, ¿eh? Venga, spoilers. Spoilers ahí bien. Y ahora empezamos. Ahora, bueno, esperemos. Bueno, veamos qué tal va, ¿vale? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Siento de verdad el retraso. Intentaré, bueno, pues ir un poco rápido para que podamos ir a comer y si queda algo, pues aquí estaré para contestar vuestras preguntas, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre Redux. Me vais a permitir que me presente. Me llamo Javier, trabajo como CTO en SP Gems. Llevo, pues bueno, bastantes años en esto del mundo del desarrollo. Bla, bla, bla. En fin, me podéis encontrar como el AFO por ahí. Y vamos a empezar, como siempre, con un pequeño disclaimer, ¿no? Y es, ¿qué sentido tiene esta charla? Esta charla, al final, es el resultado de, bueno, unos meses que he estado un poco investigando nuevas formas de, digamos, de entender cómo es el desarrollo de aplicaciones, qué cosas tienen que cambiar. Porque si nos paramos a pensar, hace 5 años las aplicaciones se hacían de una forma y ahora hay mucha tecnología nueva que de alguna forma tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos aplicaciones, o por lo menos es lo que quiero conseguir, ¿no? Cambiar mi proceso mental a la hora de cómo pienso cuando tengo que crear una nueva aplicación. Personalmente, a mí los lenguajes de programación me encariño muy poco con ellos, o sea, nada, para mí son martillos, son herramientas que me ayudan a resolver problemas, ¿no? Entonces, no esperéis ver código, ¿eh? Si alguien está esperando ver código y recetas mágicas, de verdad, en Internet está de todo. Esto es más intentar transmitiros lo que yo he aprendido estos tiempos, investigando sobre cosas como event sourcing, Ethereum, Machine Learning, integración con datos, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, pues me ha salido esto. Entonces, para empezar, ¿alguien no está de acuerdo? ¿Alguien no comparte la utilidad de reutilizar código? Estamos todos de acuerdo en que, bueno, pues esto nos lo creemos, ¿no? La pregunta que me hago yo es, ¿cuál es el beneficio de reutilizar código? ¿Alguien se atreve a decir qué saco yo, qué sacamos todos si reutilizamos el código? ¿Quién ha dicho tiempo? Bien, efectivamente, al final, por lo menos desde mi punto de vista, es el tiempo, ¿no? ¿Pero tiempo para qué? ¿Para qué queremos ganar tiempo? Bueno, pues podemos ganar tiempo para irnos con nuestros colegas de birras. Me parece importante. O a lo mejor podemos sacar tiempo para mejorar lo que sea. Esto no se ve, ¿verdad? Bueno, esperaremos. Ahí está. Mejorar nosotros. Podemos aprender inglés, podemos aprender a hacer calceta, podemos mejorar nuestro propio código para que cada vez sea de mayor calidad. Podemos ganar más dinero. Si hacemos lo mismo en un tercio de tiempo, joder, pues igual puedo hacer 3 veces más y ganar 3 veces más de dinero. O me puedo ir a la obra a ver cómo lo hacen. Cada uno tiene sus manías, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces, para hacer esto, para conseguir que nuestro código sea reutilizable, deberíamos estar trabajando con algo similar a esto, ¿no? Piezas que, oye, yo cambio, yo intercambio, yo conecto y me sale una aplicación. Sin embargo, la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, que soy bastante torpe, mi concepto de reutilización del software es copy-paste. Y entiendo que no soy el único. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si nos remontamos atrás, cuando empezó esto de la web, una gente, desde luego, mucho más inteligente que yo, dijo que la forma de estructurar una aplicación es en 3 capas, ¿no? 3 diferentes niveles de abstracción. El más abajo los datos, luego metemos la lógica y luego la presentación. Y esto es cojonudo. O sea, esto funciona muy bien. De hecho, pues oye, lo empezamos a hacer utilizando el modelo vista controlador en general. Yo por lo menos es el patrón de diseño que más he utilizado. Y este patrón funciona muy bien. De verdad, funciona muy bien para hacer cosas como esta. Páginas o aplicaciones, como lo queramos llamar. Esto para mí está dentro más de las páginas.
que se encargan de gestionar un recurso. Típica aplicación CRUD, de verdad. El patrón MVC para esto funciona muy, muy bien. Sin embargo, pues yo qué sé, pues de repente que se empieza Angular, que Ember, que el JavaScript se empieza a modernizar. Entonces nos venimos arriba, ¿no? Porque somos así, y empezamos a hacer cosas pues más complejas. Que si tiempo real, que además, oye, pues un dashboard que se me conecta con datos de no sé dónde, que tiene que, además, esa sensación, ¿no? de aplicación más que de página web. Y aquí es donde el patrón MVC empieza a, digamos, a fallar un poco, ¿no? Porque lo que antes era sencillo, un modelo, un controlador, una vista, ahora de repente se convierte en una orgía de módulos en el que los modelos se juntan con modelos, un modelo le pasa datos a dos vistas, una vista muestra datos de dos modelos, y mientras los controladores viendo todo ese frenesí sin controlar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues esto creo que lo hemos vivido muchos, ¿no? Y a veces, pues oye, que te levantas un día por la mañana, ¿no? De esto que te levantas como con el ánimo fuerte, que dices, joder, hoy me he levantado listo. ¿No? Hay días que te levantas listos y días que te levantas tonto. Entonces, buah, me he levantado, o sea, hoy me como el mundo. Tengo además este trozo de código por ahí que lo voy a sacar a una librería, a una gema. Buah, voy a arreglar el mundo con esto. Entonces llegas a la oficina, te pones a refactorizar, te pones a extraer y normalmente, en el mejor de los casos, terminas tu jornada laboral con el mismo código que tenías al principio. Wow. ¿Por qué pasa esto? ¿Habéis oído hablar en general alguna vez pues del problema que supone mantener un estado, que es el origen de todo mal? Alan Kay por ahí dice que los desarrolladores de lo último de lo que nos deberíamos preocupar es de mantener el estado. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a suponer que tenemos una página, una aplicación, me da igual, con estos 4 componentes. Estos 4 componentes, a su vez, pueden pasar por 4 estados diferentes. Tenemos 2 slides con valores discretos de 0 a 3, tenemos un set con 4 opciones y tenemos 2 checkbox que, que pueden estar marcados o desmarcados. Así a priori esto lo vemos y nuestro cerebro dice, ¡guau! Lo entiendo. ¿No? Así, por lo menos a mí me pasa. Pero claro, esto tiene truco, ¿no? Y es que si miramos la aplicación desde arriba, en el fondo nos estamos enfrentando a tener 256 estados potenciales en nuestra aplicación. Y sinceramente, o sea, el ser humano, esto pasa porque el crecimiento, la complejidad, crece de forma exponencial, no crece de forma lineal. Cuantos más componentes meto, cuantos más, entendiendo componentes como funcionalidad, llega a ser inmanejable. Y es que el problema que tenemos los seres humanos es que tal y como estamos diseñados por evolución, nuestro cerebro es muy vago, tiene muy poca capacidad. De hecho, los expertos dicen que tenemos algo así como 7 slots de memoria rápida, de acceso súper rápido, de tener en la cabeza, más menos 2. Mi novia está en los 9, yo compenso con 5 o 4. Y claro, pues cuando tenemos que debuguear, empiezas a tocar, de repente te sale algo, se rompe, tocas en otro lado y al final, ¡buah!, no sabes ni por dónde te sopla el aire, ¿no? Y es que, aparte de tener muchos estados que controlar que somos incapaces, encima cogemos y los separamos. En este caso en tablas. Pero ¿cuántas veces hemos tenido que mirar, oye, esto de dónde me sale? Y no sabes. No sabes. De hecho, llega un momento que dices, bueno, esto es el modelo de datos, no pasa nada. Me lo pinto, porque total, con un mapa no me voy a perder. ¡Wow! O sea, ¿esto por qué pasa? Bueno, esto pasa porque las bases de datos que más hemos utilizado hasta ahora son bases de datos relacionales. Y funcionan así. Y las bases de datos relacionales, oye, son un invento pues muy bueno. Nos han solucionado muchos problemas. Yo sí le pongo una pega. Y es que con las bases de datos relacionales nos tenemos que adaptar nosotros a cómo funcionan las máquinas en lugar de al revés. Y nuestro problema es que nosotros mentalmente no pensamos así. Nosotros pensamos más de este estilo. Esto, joder, comparad, a que aquí os sentís mucho más relajados. Es un poco más llevadero, ¿no? Además, como si no bastara, con una cantidad demasiado grande de estados, que además
el estado está distribuido en varios sitios, encima dejamos que Tokiski haga y deshaga según le dé la gana. Componentes que actualizan una tabla, otros que otra, no sé qué. Al final, esto es un sin Dios. Un sin Dios. En lugar de decir, oye, vamos a hacer las cosas un poco tranquilas, ¿no? Vamos a poner un poco orden. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Como os he dicho, lo que voy a intentar es transmitiros la visión que tengo yo sobre cómo podríamos solucionar el problema de la reutilización del software orientado a desarrollo modular con Redux. Entonces, para eso vamos a ver primero unos conceptos básicos que necesitamos entender. Luego veremos, o intentaré transmitiros mi visión de qué es un componente o cómo deberíamos pensar a la hora de desarrollar componentes. Luego veremos cómo coger estos componentes y utilizando Redux los juntamos para hacer una aplicación. Veremos ventajas y luego, pues oye, no todo es tan bueno, qué cositas hay, ¿no? Entonces, un ejemplo, un componente muy tonto, un botón con un contador, etcétera, que si yo clico, me suma un contador y me cambia algo de la interfaz, ¿vale? Y si suelto, pues igual, no me aumenta el contador, pero me cambia pues colores, textos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se enfrenta Redux a este tipo de cosas de funcionalidad. Tenemos nuestro componente. Cuando el usuario hace clic en un botón, en donde sea, envía una acción. Una acción que es un mensaje diciendo lo que ha pasado. Esta acción le llega a un store, una tienda, como lo queramos llamar, que es la que gestiona el estado. A esta store no entra ni Dios, es una fortaleza, solo entran las acciones. El store calcula en cómo tiene que cambiar el estado en base a la acción, hace el cambio, notifica al componente y este se actualiza. De forma que ahora pues al otro evento, que es he dejado de pulsar el botón, me sale la acción de, oye, que ya no está apretado el botón, se envía la acción, se envía el store calcula, avisa a los componentes del cambio de estado y se actualiza. Esto, Redux, visto desde muy arriba, es así. Entonces, hemos visto que hay tres partes fundamentales de Redux. Acciones, vistas y store. Vamos a empezar con las vistas. ¿Cuántos de aquí, podéis levantar las manos los que os consideréis desarrolladores front? ¡Wow! Bueno, pues sabéis mucho más que yo de esto, ya os lo digo. Pero nosotros, si trabajamos con vistas, yo, bueno, pues tengo cierta experiencia de haber trasteado, etcétera, con React. Al final, nuestras vistas, en el fondo, se están preocupando de dos cosas. Una, de la presentación de los datos, de la interfaz, etcétera. Y otra, digamos, de la parte funcional. Cómo engancho los datos y qué pasa cuando un usuario interactúa con nuestra interfaz, ¿no? Esto, por lo menos en el mundo React, por lo que he visto yo, lo llaman dumb components, componentes tontos y componentes inteligentes. A mí personalmente no me gusta mucho esa nomenclatura, me dice poco. Yo me refiero a ellos como componente de presentación o componente funcional, ¿no? Esto, bueno, más o menos, si estáis en el desarrollo front, igual lo habéis visto ya, ¿no? Luego las acciones. ¿Qué son las acciones? Bueno, pues las acciones son un mensaje con 4 campos, el tipo, que es obligatorio, un payload, un error, si es que se trata de un mensaje de error, y un meta donde, pues para variar, cabe lo que queramos que quepa, ¿no? Hasta aquí bien, ¿vale? Vistas, acciones. Y ahora vamos a introducir un concepto, que es ya donde empezamos ya a ver un poco cómo funciona Redux, que es cómo se maneja el estado. Redux interpreta el estado como una función en la que tú le metes un estado y una acción y te devuelve un nuevo estado. Y ojo, este estado no es una modificación del anterior, es una nueva copia. Copio el estado que me viene y sobre ese modifico. Es importante esto. ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos definiendo el estado como una función en la que si yo meto el mismo estado y la misma acción, siempre me va a devolver lo mismo. Esto es lo que se conoce como una función pura, que en Redux se conoce como reducer. Ejemplos de esto, por ejemplo, la función suma. Si a la función suma le pasa siempre 2 y 3,
te devuelve siempre 5. Un ejemplo de una función que no sería pura es me conecto a una base de datos y me traigo mi ID de usuario. ¿Por qué no es pura? Porque si el servidor está caído, me devuelve un error. Si el servidor está funcionando, me devuelve un entero. Eso no es una función pura. ¿Vale? Una función pura, al final, es una función que el resultado que devuelve depende exclusivamente de los parámetros de entrada. Esto lo que nos lleva es que si yo en un momento dado tengo encadenadas 5 acciones y se las paso a esta función con un estado inicial, voy a llegar siempre al mismo estado final. ¿Hasta aquí más o menos bien? Vale. Vamos a ver este tema de componentes, que además, pues oye, en el Codemotion este año parece que se está hablando mucho de esto, ¿no? ¿Cómo entiendo yo, y esto sí que es una visión muy personal, lo que es un componente? Cuando creamos un componente necesitamos, pues oye, juntar módulos, ¿vale? De alguna forma, son nuestras herramientas, de forma que, os voy a dar un poco la espalda, perdonadme. Tenemos, por un lado, cosas relacionadas con las acciones. Tenemos unos creadores de acción, action creators, que son funciones que me crearán esa acción que hemos visto antes, ¿no? Además, como hemos dicho que las acciones tienen que tener siempre un tipo, pues oye, pues para reutilizar y esas cosas que siempre viene bien, pues aquí las tengo definidas. Además, de alguna forma, mi componente tiene que tener algo de configuración. Y yo personalmente creo que para este tipo de diseño de aplicaciones necesitamos tipos. Y pues a mí TypeScript, desde luego para este tipo de cosas, es mi elección. Tenemos aquí nuestra función reducer, ¿vale? Ya veremos cómo se integra, etcétera. Luego tenemos nuestros componentes funcionales, que son los que se engancharán al store, me cogerán los datos, configurará los componentes de presentación, que son estos. Un componente de presentación al final tiene como unos huecos donde le metes los datos que va a mostrar y una parte donde le enganchas los creadores de acción, callbacks, etcétera. Y tenemos esto que no hemos hablado, que son los selectores, que ahora veremos qué es. Entonces, yo cuando estoy creando un componente, en el fondo lo que estoy cogiendo es mi componente de presentación, le engancho mi componente de funcionalidad y le pongo un selector. Este selector lo único que hace es, oye, si me viene este estado, pues si no tuviera este selector estaríamos acoplando el componente de presentación al componente de funcionalidad. Con el selector lo que hago es desacoplarlo, ¿vale? Joder, me voy a matar. Esto ya está, ¿no? Y por otro lado, pues oye, una serie de creadores de acciones que le pasaré a mis componentes de presentación para tenerlo todo organizadito. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pues ya sabemos por lo menos una forma de cómo entender o qué cosas tenemos que manejar para crear un componente. Ahora viene lo guapo, ¿no? Es, vale, los componentes, ¿cómo los enchufo, no? Decíamos que bueno, que trabajamos con estas 3 capas, que funcionaban bien. ¿Qué hemos hecho al crear componentes? Hemos cogido las 2 capas de presentación y lógica y las hemos dividido verticalmente. Con lo cual, oye, pues así a priori como que pinta bien, ¿no? Puedo coger piezas, tal, intercambiarlas. Pero no hemos hablado todavía del store, del estado, de los datos. ¿Qué deberíamos hacer con esto? ¿Qué deberíamos hacer con la capa de datos? ¿Alguien tiene una idea? Mi primera intuición es, joder, pues sigamos dividiendo. Pues igual que he dividido la capa de lógica y de presentación, dividamos la capa de datos. Así es como funciona Flux. ¿Conocéis Flux? ¿Podéis levantar la mano quien conozca Flux? Pues así funciona Flux. Al final tienes un store por componente. ¿Qué es lo que pasa con Flux? Lo mismo que nos pasaba de forma parecida con el MVC, que al final hay componentes que llaman a otros stores y volvemos a tener toda esa amalgama, ¿no? Entonces, al final, lo que hace Redux es, oye, no dividimos la capa de datos. No la dividimos. De hecho, esta capa de datos, en el fondo, es donde yo voy a desarrollar.
Cuando estoy desarrollando componentes, estoy desarrollando esta parte de aquí, la de arriba, pero mi aplicación la monto sobre la capa de datos. De forma que yo tengo mi capa de datos, que es, oye, mi aplicación, y le voy a enchufar diferentes componentes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa desde el punto de vista del store cuando pasan cosas, ¿no? Lo primero es, vale, pues sí, tengo mi store creado y le enchufo un componente. En cuanto enchufo el componente, este se entera de los datos que tiene que tener, hace lo que tenga que hacer, y ahora pulsamos, enviamos la acción, y esto le llega al segurata este, que es un dispatcher. Este dispatcher lo que hace es asegurarse de que las acciones se reciben una a una. ¿Os acordáis cuando decíamos aquí dejamos que todo el mundo entre al estado, que todo el mundo modifique, que todo el mundo... Bueno, pues esto lo que hace es ponernos ese orden. Tenemos una cola de acciones que se irán procesando según lleguen. El dispatcher se la pasa dentro del store y se actualiza. ¿Y qué hay dentro del store? Bueno, pues si nos acercamos al store, dentro del store, lo que tenemos son dos cosas diferenciadas. Una es el estado. ¿Os acordáis también que veíamos que, oye, que nuestra forma de pensar se parece más a la de un árbol que a esa amalgama de grafo que eran las bases de datos relacionales? Bueno, pues en Redux el estado es un árbol. ¿Vale? Lo veremos luego. Luego tenemos aquí otra cosa que es el root reducer. El root reducer es otro reductor que crea a nivel de esa capa de datos, es decir, pertenece a mi aplicación, no pertenece a un componente, que se va a encargar de conectar diferentes datos. A este root reducer le vamos a pasar también estos reducers. Estos reducers son los que hemos visto antes, que cada componente debería tener. De forma que yo, a la hora de montar una aplicación, me creo mi store, me creo mi root reducer y aquí importo los reducers de los componentes que quiera. ¿Y cómo funciona esto? Pues llega el dispatcher con su acción. Al root reducer se le pasa la acción y una copia del estado. ¿Os acordáis que decíamos que esto funciona con funciones puras? Pues es esto, le estamos pasando una acción y el estado. Y el root reducer lo que hace es dividir este estado y le va a pasar un trozo, el trozo que le corresponda a cada uno de esos reducers que vienen de nuestros componentes. Si tenemos un reducer, si tenemos un componente que es un chat, pues seguramente esta parte del árbol pues esté relacionada con mensajes, envíos, se ha leído, no se ha leído, etcétera. Y se lo paso a todos los reducers. Le paso a todos los reducers su copia del estado, la que el root reducer, que es nuestro, decidamos qué es lo que hay que pasarle, y la acción. De forma que estos reducers hacen los cambios que necesiten hacer en ese estado que le han pasado y se lo devuelven. El root reducer, una vez que ha cogido todo, lo vuelve a ensamblar y sustituye la copia. De alguna forma, si podemos entender que este estado, en el fondo, está haciendo de caché. Si yo quito este estado y lo que hago es pasarte a cholón todas las acciones que han pasado, llegaría a lo mismo. Es que pues eso es altamente ineficiente, ¿no? Entonces, por eso cacheamos. ¿Os suena aquello de la recursividad directa? Yo es que me acuerdo cuando estudiaba informática que me hablaban de la recursividad directa. Esto es recursividad directa, de alguna forma, ¿vale? Entonces, Redux es una librería que implementa un patrón de diseño. Lo que hace es hacer que el estado, que los cambios de estado sean predecibles y no tengamos esa sensación de, ostras, estoy debugueando y no sé qué coño está pasando aquí. Está inspirado, por supuesto, en Flux, CQRS y Event Sourcing. ¿Conocéis CQRS? ¿Ha habido alguna charla? CQRS es Command Query Responsibility Segregation. Bueno, no vamos a hablar de esto ahora, pero oye, pues no está mal que estas cosas se lean. Event Sourcing, también había alguna charla en el Codemotion que habla sobre esto, ¿vale? A mí me parece muy potente. Cuando hablamos de Redux, cuando vemos la documentación, nos habla de tres principios: el Single Source of Truth, el State Read Only y
y que los cambios solo se hacen con funciones puras. ¿Qué quiere decir el principio de Single Source of Truth? Que tenemos que todo nuestro estado de aplicación se guarda en un único objeto en forma de árbol. En una sola, no como en Flux, que hay varios, es en una sola, que es esa capa de datos que tenemos ahí como placa madre, como motherboard, etcétera, y en forma de árbol. Además, el estado no se puede modificar directamente, solo se puede modificar enviando acciones que le llegan al dispatcher, y el dispatcher una a una se lo va pasando al store para que haga lo que tenga que hacer. Y al final lo que tenemos es, oye, con esa acción, ¿cómo cambio el estado? Que son las funciones. Más o menos. Al final podemos ver Redux como algo parecido a esto. ¿Vale? Al final tenemos una interacción en la interfaz de usuario, se envían acciones, las acciones llegan al dispatcher, el dispatcher coge el estado junto con la acción y genera un nuevo estado y notifica a los componentes que están conectados, ¿vale? Ventajas de esto. Bueno, primero que nos quitamos ese problema de tener nuestro estado distribuido en diferentes tablas, en diferentes bases de datos, etcétera. Segundo, como tenemos funciones puras, el testing es razonablemente sencillo. No estamos testeando cosas que pueden tener efectos laterales. ¿Vale? Esta ventaja a mí me encanta. Esto viene del event sourcing. Y al final es, ¿cuántas veces hemos tenido que hacer, yo que sé, un cambio en base de datos? Cosas como cambiar una columna, calcular unos datos y sustituirlos, etcétera. Sí, se puede hacer, lo hacemos. Pero ¿qué sensación tenemos justo antes de darle a ejecutar la migración? Yo no sé vosotros, pero yo siempre me acojono. Que si, ostras, me he dejado, o sea, he hecho base de datos, espérate, algo se me está olvidando y puf. O sea, joder, aquí hay un estrés importante. Bueno, pues con el replay, si nosotros de alguna forma tenemos todas las acciones guardadas, esto deja de tener tanta importancia. Porque si yo me equivoco a la hora de calcular el estado, da igual, cambio mis reducers y vuelvo a pasarle todas las acciones. De hecho, esto también en un momento dado me sirve para jugar con diferentes posibles estados. Es decir, a lo mejor yo tengo un streaming de datos por ahí y quiero hacer un dashboard para, pues yo qué sé, para mi jefe y otra para mi equipo. Pues sí, ¿qué más da? Lo que hago es poner otros reducers, otros componentes que van chupando de esos datos. Esto además hace que tengamos herramientas de desarrollo para Redux que molan un montón. O sea, molan un montón. Puedes viajar en el tiempo, puedes ir, oye, ¿qué pasa si quito esta acción, si le pongo esta otra? O sea, esto, de verdad, mola mucho. Para los que hacéis React, React, en el fondo, lo que ha hecho es definir la interfaz de usuario como una función de estado. Y eso igual, mola un montón. Lo que te añade Redux es que ese estado te lo define a su vez como una función de un estado previo más una acción. Con lo cual, trabajamos de forma homogénea en toda nuestra aplicación. Y además, como son funciones puras, nuestro cerebro puede enfocarse en una parte solo del modelo. En lugar de tener que tener todo el dibujo, todo el mapa de nuestro modelo, que ya sabemos por experiencia que es muy grande, ¿no? Y además esto, en el fondo estamos hablando de una especie de integración de aplicaciones en el que el punto central no es un estado, sino es un streaming de datos. Big Data. O sea, Big Data en principio funciona así también. Todo esto viene de event sourcing. Al final, como estamos haciendo aplicaciones ahora en el fondo, no es me lo ocurre yo todo, es conecto cosas. Conecto cosas que ya están hechas. Conecto APIs de servicios de terceros. Conecto una aplicación que tengo desarrollada de hace no sé cuánto. Esto lo que me permite es hacer una integración a nivel de streaming de datos. Se evita el acoplamiento, la sensación que hay es de mayor relajación. Es cierto que no todo sale gratis. ¿Vale? ¿Cómo deberíamos estructurar nuestros proyectos? Yo toda la vida he estado estructurando, pues oye, pues por esas tres capas que veíamos, ¿no? Pues en Rails tenemos
directorio para controladores, nuestro directorio para vistas, nuestro directorio para modelos. Y vale, pero es que ahora no estamos haciendo eso. Ahora estamos haciendo componentes. Entonces, joder, de alguna forma si yo estoy trabajando en un componente, ¿por qué no está todo junto? ¿Por qué no organizamos nuestra aplicación por funcionalidades? Que tengo un chat, me creo un directorio para chat, donde trabajaré esa funcionalidad del chat. Que tengo una para el login, pues para el login. ¿Esto qué ventaja tiene? Primero, que tenemos foco. O sea, yo repito, soy muy torpe, entonces cuando tengo que estar cambiando del directorio de controladores, me voy a controladores y busco el que me toca, luego me voy a modelos. Al final estoy navegando por todo mi código y pues no mola nada, ¿no? De esta forma, pues bueno, la sensación es como mucho más de foco. Además, esta forma de pensar nos acerca mucho más a crear módulos. Esto realmente es, o sea, ya sí hay una forma razonable de extraer esa funcionalidad de un módulo. Nuestra forma de pensar, al final, dirá, oye, pues me he hecho un proyecto con un login, con un chat, con no sé qué, no lo voy a extraer ahora porque quién sabe si lo vas a reutilizar, pero la segunda vez que vengas y digas, ostras, yo necesito un chat, pues igual es el momento ahora de coger esa funcionalidad del chat que está bien localizada en su directorio y lo exporto, lo subo a NPM y disponible para todos los desarrolladores a los que tengan acceso. Esto a su vez lo que hace es que nos permite tener nuestra propia, digamos, estantería de componentes. Es decir, puedo tener una estantería de componentes muy básicos donde tengo una amalgama de componentes funcionales, componentes de presentación, selectores, acciones. Luego puedo tener una estantería de mayor abstracción donde ya tengo componentes que funcionan. Un chat, donde lo cojo, lo enchufo y ya lo puedo utilizar. Sin embargo, pues oye, no todo es bonito, ¿no? Hay cosas de las que nos tenemos que preocupar. Primero, los side effects, los efectos laterales. Es decir, todo esto que he estado contando es muy bonito porque no hay efectos laterales. Pero ¿qué pasa cuando me conecto a un servidor? ¿Qué pasa cuando el usuario me mete algo que no espero, ¿no? Bueno, la primera solución que viene es, oye, pues normalmente esos efectos laterales vienen definidos pues porque en algún momento se lanzó una promesa. Lo que hago es crearme una acción por cada estado de la promesa. Es decir, si me hago un fetch account, pues necesitaré 3 acciones. La de request, la de success y la de failure. ¿Que tenemos más? Pues creamos más. Esto al final pues bueno, es incómodo, ¿no? Es incómodo, es propenso a errores, que se te olvide, etc. Entonces, pues bueno, pues hay una librería por ahí que se llama ReduceThank, que lo que hace es algo así. Esto lo que nos enseña es que con ReduceThank es todas aquellas funciones que no son puras, que tienen efectos laterales, las englobo dentro de una función, de forma que cuando me llega al dispatcher, este lanza la función y bueno, y espera a que se produzca, ¿vale? A mí personalmente esto no me gusta. El código me parece feo. No estamos jugando, al final oye, esto es una acción o es una función, no tengo muy claro, ¿no? El siguiente paso, que es el que por lo menos a mí me gusta, es utilizando parte del middleware. Aquí lo que se hace es, el propio middleware lo que hace es, oye, si me llega una acción que no es pura, la retengo, hago la petición. En cuanto hago la petición, yo ya me encargo de enviar que ha habido un request. Cuando la petición me resuelve, vuelvo a enviar la acción que toca, success, failure, lo que sea. Y además, esta forma, pues oye, es como más elegante, ¿no? Tú dices, oye, pues mira, yo lo que quiero es hacer una llamada a este API y lo que necesito son estos 3 tipos, ¿vale? Aquí ya estamos estandarizando, es una forma mucho más fácil y menos propensa a errores de hacerlo. Otra cosa con la que hay que tener un poco de cuidado es, oye, nuestro modelo de datos es un árbol, para lo bueno y para lo malo. Hay que tener en cuenta que un modelo de este tipo, pues con bases de datos no relacionales, no SQL, pues funciona bien. Ahora, si empiezas a necesitar toda la funcionalidad que te da una base de datos relacional, transacciones, etcétera, pues habría que buscar la forma de cómo hacerlo. Tiene solución, ¿vale? Luego, además, hay que estar continuamente pensando en nuestro modelo de datos, ¿vale?
Pero volvemos a lo de antes. Pues oye, esto sí lo puedo entender. Pongo en la oficina el modelo de datos ahí pegado a la pared, impreso, y pues facilitaría las cosas. Tenemos riesgo de cuello de botella. Hemos dicho que el dispatcher lo que hace es hacer que solo una acción cada vez se lance, ¿no? Bueno, esto está pensado para unos tipos de aplicaciones en los que no tengo claro que esto sea del todo un problema. Claro, si estamos haciendo una aplicación en la que me vienen 100 peticiones por segundo, pues igual a lo mejor es que he elegido mal y no tenía que haber sido Redux y es otra cosa, o tengo que plantearme la arquitectura de aplicación, ¿vale? Luego, si os acordáis, el root reducer, cuando le llega una acción, lo que hace es enviar esa acción junto con parte del estado a todos los reducers que tiene a su cargo. Pero claro, si en un momento dado una acción solo afecta a un componente pequeñito de la aplicación, le estamos pasando todo eso a todos los reducers. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La parte buena es que es muy fácil resolverlo. Hay librerías por ahí de memoice que lo que hacen es, oye, como esto es una función pura, tú me lanzas una petición, la primera vez que me la lanzas, la cacheo, y la siguiente vez que me venga, si veo que los parámetros de entrada no han cambiado, directamente no hago los cálculos, te lo devuelvo. Con lo cual esa parte, pues oye, razonablemente solucionada. Y luego, a ver, esto, por lo menos a mí, me ha supuesto un cambio de entender, digamos, cómo funciona una aplicación. Yo vengo de un mundo muy de Rails, muy de modelo vista controlador, muy imperativo, y esto está muy cerca, si es que no lo es del todo, de la parte funcional, ¿no? Entonces, bueno, pues requiere ahí un cambio de mentalidad importante, ¿no? Así que, resumiendo un poco, hemos visto los problemas que tenemos cuando tenemos que manejar estado. Hemos visto, bueno, una forma, y esta si es mía, es la forma en la que yo visualizo cómo se crean componentes. Luego hemos visto también cómo con Redux lo que hace es que nuestra aplicación pertenece, nosotros desarrollamos en la capa de datos, cómo juntamos todos esos componentes con Redux. Y bueno, pues hemos visto, pues oye, una forma, por lo menos para mí, diferente de pensar, ¿no? Esto es un poco para que veáis que bueno, que se puede hacer y que además es razonablemente sencillo. Es cuestión de estar ordenado. No suelen ser ficheros grandes, van muy bien con JavaScript. Todo el tema de callbacks, todo el tema de cómo suscribo a un store. Esto no lo he contado porque de verdad es... os vais al tutorial 101 de Redux y veis cómo se hace. O sea, no tiene más misterio. Yo creo que el problema, la dificultad está en esa abstracción, ¿no? Aquí tenemos algún reducer. Aquí cómo se conecta todo. Y bueno, pues estos son algunas referencias que tenía por ahí apuntadas que me han servido bastante. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta o igual os aparece un tostón, no lo sé. Ahora me diréis. A ver, hay por ahí... No sé quién ha levantado la mano por ahí. Con el tema de la conexión de componentes funcionales y componentes de presentación. ¿Perdón? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Del tema de cómo conectar componentes de presentación y funcionales. Yo eso lo entendía hasta ahora. Y has hablado de una cosa que es el selector. Sí. ¿Eso puedes explicarlo un poco más? Porque no lo conocía y no sé muy bien lo que es. Vale. Estamos integrando un stream de datos, ¿vale? Ese concepto queda más o menos claro. Entonces, como norma general, cuando pasamos un estado, datos de un componente a otro, debería haber algo intermedio. Entonces, vamos a suponer que no existen los selectores, que yo cojo un componente funcional y directamente le paso el estado que me llega del store. ¿Eso qué pasa? Que si hago eso, yo no puedo reutilizar ese componente funcional con otro componente de presentación. Imagínate, por ejemplo, que tienes un chat, ¿vale? Y en un chat, pues oye, tienes un chat en el que te muestra el avatar y el tiempo del último mensaje. Y bueno, pues engancha perfecto. Pero pasado mañana tienes un proyecto en el que ese chat
además tienes que meterle el doble check de WhatsApp. Ahí ya los datos que le estás pasando al componente de presentación no te valen, porque no tienes la información del doble check, de si está leído, cuál es el estado de ese mensaje. Con lo cual tendrías que volver a hacerte un componente de funcionalidad y un componente de presentación. Si entre medias lo que hago es meterle un selector que en el fondo lo que está haciendo no es más que un map, es decir, me llega un estado, el que sea, y yo este estado lo transformo y te lo envío, lo que estoy haciendo es, oye, posibilitar, o sea, al final estamos desacoplando. Yo puedo coger un componente funcional y enchufarle aquí los componentes de presentación que quiera, siempre y cuando tenga mi conector, por así decir. Vale. No sé si... Sí, clarísimo. Muchas gracias. Una pregunta al respecto. ¿Toda esa conexión no podría estar directamente en el funcional? La conexión con el respecto... Claro, pero entonces estaríamos... Es decir, si está en el funcional, entonces tendrías que hacerte... O sea, cada vez que... En este caso, suponiendo que tengo un chat y quiero cambiar la presentación, si lo tengo todo metido a fuego en el componente funcional, tendría que desarrollar un componente funcional cada vez que quiera cambiar. ¿Vale? El selector lo que hace es, oye, me metes aquí una función map, que lo que me hace me transforma. Es más fácil, es menos costoso hacerte una función que te transforme un árbol en otro árbol que desarrollar todo un componente funcional nuevo. Pero entonces todos los funcionales van al mismo selector. No, tú en un funcional, mira. Tú en un funcional, o sea, cuando estamos creando un componente, joder, es larga, ¿eh? Ahí estamos. ¿Vale? Esto es nuestro componente funcional. Nuestro componente funcional tiene dos huecos para que tú rellenes con lo que quieras. Esto es lo que cambia. El componente funcional no te va a cambiar porque, pues oye, si estás utilizando el reductor de turno y le estás pasando los datos que espera, oye, por API, este componente, no quieres reutilizar todo esto. Lo que quieres hacer es transformar el dato que llega aquí para que en lugar de este componente sea este otro. ¿Más preguntas? El funcionamiento hecho con React supongo que irá bastante bien. Sí. ¿Lo has probado con algún otro tipo de componente? No lo he probado con otras partes de vista, no lo he probado. Sí que he leído, sí que hay tutoriales por ahí de Angular. Perdón. Angular tiene, bueno, es más completo que React. React sí que se centra solo en la vista. Angular para mí es una amalgama y un poco más de cosas. Yo reconozco que con Angular no me llevo bien, ¿eh? O sea, porque soy muy tonto, o sea, no es problema de Angular. Sí que es cierto que hay tutoriales por ahí, hay presentaciones muy buenas, de hecho en una referencia hay una de ellas, en las que te explica cómo conectar Angular con Redux, que al final es quitarte el doble binding. Al final es por lo menos lo que he entendido yo, ¿eh? O sea, que hay... Mi duda es con Polymer. No sé si tiene mucho sentido, que es, pues bueno, ya... Si me entero de algo, pues ya os lo contaré. ¿Alguna más o nos vamos a comer? ¿Sí? Hola, buenas. En primer lugar, felicitarte por la charla. La verdad es que me ha parecido muy ilustrativa. Muchas gracias. Y lo único que no me ha quedado muy claro es la parte en la que hablas de inconvenientes, ¿no? Cuando dices lo del tema de Redux Tank, que bueno, que sí es cierto lo que dices, pero en cambio yo, por ejemplo, me he visto en momentos en los que he necesitado, ¿no?, utilizar porque a lo mejor quiero disparar varias acciones, porque necesito consultar el estado en ese momento para generar la acción. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Crear un middleware específico cada vez que tengamos esa necesidad? ¿O es simplemente una cosa que tú dices, hay que trabajar con esto y ya está? A ver, yo ahí soy en general bastante agnóstico. Creo que lo suyo es, oye, ¿qué es lo que mejor va a entender tu equipo? O sea, la gente que vais a desarrollar esto, ¿cómo os sentís más cómodos? Lo importante es saber cuál es el problema, que es, oye, tengo que convertir de alguna forma un efecto, o sea, una función con efectos laterales en algo que sí pueda trocear. Que sea a mano, que sea Redux Tank, que sea con middleware. A mí, sinceramente, me da igual. Si me preguntas a mí personalmente, a mí me gusta más el API middleware. A mí. Pero vamos, ahí, oye, si resulta que te sientes muy, muy cómodo con
con temas de promesas, funciones, etcétera, pues adelante. Vale, y luego otra cosita que te quería comentar también, porque sí que es verdad que hemos visto todo el rato el árbol del Estado, que está muy bien, y hemos visto cómo el Reducer es capaz de, pues de coger la pelotita de la acción, ir pasándosela a todo el mundo y luego recomponer el Estado. Y eso queda muy limpio. Pero nosotros, por ejemplo, sí que nos pasa mucho que en cuanto a selectores, de repente todo se vuelve muy verboso, ¿no? Tienes a primer nivel 10.000 selectores que tienes que estar rulando por todo el árbol. ¿Tú has encontrado una solución a eso para que quede algo más limpio? Porque nosotros ahí todavía estamos... A ver, como he enfocado yo las pruebas que he hecho, ¿vale? Repito que esto ha sido un caso de estudio, es decir, he llegado hasta donde he llegado, ¿no? Al final, esto que veis aquí, que es cómo crear un componente, en el fondo yo, en mi repositorio, supongamos que que esto lo tenemos extraído a módulos NPM, etcétera, yo tengo un repositorio enorme de selectores. Esto se acaba la... Tengo un repositorio enorme de selectores, ¿vale? Si tengo un componente ya bien definido, un componente tipo chat, directamente importo lo que me venga. Ahora, el problema, que creo a lo que te refieres, es cuando no tengo un selector, ¿qué es lo que hago? ¿No? ¿Cómo puedo organizar toda esta amalgama de selectores? Mi consejo es todo aquello que hagáis para este proyecto, o sea, para el proyecto en el que estéis trabajando, es decir, resulta que de todo el componente que tengo, el selector no me vale. Porque he tenido que crear un componente de presentación nuevo y, por lo tanto, un selector. Mi recomendación aquí es que eso lo separéis. O lo separéis o lo metáis en el directorio, en un directorio que relacione esa funcionalidad, ¿vale? Para poder importarlo. O sea, al final, el problema al que te enfrentas es más de cómo organizo todo lo que tengo de una forma que pueda encontrar. Eso creo que es un tema a discutir en el equipo. Yo soy partidario de extraer todo, si es razonable, extraerlo todo a módulos NPM, y si en un momento dado tengo que para mi feature de chat crearme un selector, entonces voy a mi aplicación, me creo mi directorio chat y ahí me creo un selector.js que ya importaré donde lo tenga que importar. No sé si te he respondido. No era tanto por ahí, era más por el tema de los estados totales o parciales, ¿no? Es decir, tú coges, llegas y quieres un ID de usuario o lo que sea, ¿no? Y lo tienes que preguntar en el root, porque supuestamente eso debe ser así. Vale. Entonces, ese se lo va a rular a otro, ese a otro, ese a otro, y de repente vas a ver que para consultar algo de, yo que sé, que está a 4 niveles por debajo, vas a tener que estar pasando la misma función por 1000 partes que lo hueles y dices, tú, esto no está bien. Esto debe haber algo mejor, pero que entiendo que todos estamos haciendo cosas parecidas. Para mí eso entraría dentro de una especie de selector a nivel de aplicación. Es decir, puedo tener a nivel de aplicación en el SRC un selector.js, que eso lo que hace es cómo transformo el estado de aplicación en los estados que esperan mis componentes. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Pues al final son selectores, pero a nivel de aplicación. ¿Vale? O sea, el concepto al final es el mismo. Es, oye, tengo que transformar un árbol que además seguramente debería estar lo más normalizado posible, pero claro, tú si se lo pasas a un componente de chat, ahí ya no necesitas el ID de usuario, lo que necesitas es el nombre del usuario. Necesitas los mensajes, necesitas haber transformado. Por eso, como una función map, lo tienes. Vale, muchas gracias. Gracias. Me ha molado de los ¿Sí? días. Bueno, pues me alegro. Me alegro. Muchas gracias. No me puedo creer una foto que me acaba de mostrar. Sí, gracias. ¿Cuál? ¿No te la muestro? Es increíble. Tío, encantada. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Me alegro. La forma de explicarlo, sobre todo. Me alegro. Los dibujillos Pues muy cutres.